Buenas, buenas. ¿Cómo están? Ahí se están conectando. Hola, Caro. Hola, Cris, Gabriela. Hola. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Ven bien? Siempre les pregunto esas cosas técnicas antes de comenzar. Hoy vamos a tener un nuevo conversatorio en Fuga, este espacio virtual que tiene el espacio cultural Líneas de Fuga de Villa Devoto, que encontramos en este momento de pandemia una forma de poder acercarnos, seguir indagando, preguntando y conociendo más cosas sobre cultura, arte, política, investigaciones y demás temas que nos atañen y que siempre estamos todos los sábados buscando alguna temática nueva para poder compartir con ustedes. Ahí está, se escucha todo perfecto, me dicen. Muy bien, muchas gracias Carolina y Clara, ¿cómo va? Bueno, antes de comenzar el conversatorio directamente del día de hoy, les voy a pasar a contar algunas cuestiones relacionadas a la realidad del espacio de Líneas de Fuga hoy. Ustedes saben que todos los domingos está Diego Singer haciendo el taller de filosofía de la gorra. Este taller está destinado específicamente a brindarle apoyo a los espacios culturales. Él está trabajando en este momento, creo que son 8 los espacios culturales, Líneas de Fuga es uno de ellos. Están cerrando muchos espacios culturales. Hay una emergencia cultural en este momento declarada, no tanto como nos gustaría, pero existe. Entonces, él hace todos los domingos una publicación por su Instagram, que es @tallerdefilo, y desde ahí ustedes pueden acceder a lo que es la clase o la charla, mejor dicho, el taller de filosofía a la gorra y colaborar con todos los espacios culturales. Esto es todos los domingos a las 19 horas. Estamos muy agradecidos a todos y a todas los que ya están colaborando con esta causa. Por supuesto, a Diego Singer, porque nos permite seguir trabajando, seguir en pie, gracias a todos sus aportes. Así que muchas gracias y por supuesto, cuanto más puedan difundirlo, mejor, porque, bueno, nada, nos ayudan un montón. Este domingo va a estar hablando sobre Heidegger y haciéndose preguntas como siempre, por ejemplo, qué es la filosofía y cuándo filosofamos. Así que de eso se va a estar tratando el taller de filosofía de la gorra de mañana a las 19 horas en @tallerdefilo en Instagram. Si no, también lo pueden seguir en su cuenta de YouTube, que creo que también hace al mismo tiempo el vivo, ¿sí? Hablando de eso, nosotros también estamos ahora, y me avisa Domingo, transmitiendo tanto por Instagram como por el Facebook, así que invito a toda la gente de Facebook que nos siga en Instagram y a toda la gente de Instagram que nos siga en Facebook, porque como decía recién, la difusión para nosotros es muy importante. Además, tenemos una novedad, que es un nuevo taller de fotografía de producto. Este va a comenzar, un fin de semana, es el 24 y el 25 de octubre, de 13 a 15 horas. Y en este taller, que tiene a cargo la fotógrafa Inés Rodríguez, van a estar viendo cuestiones de la luz, el encuadre, cómo preparar el producto, siempre enfocado a producto, en este caso, ideal para personas que son emprendedores o emprendedoras, pero bueno, en realidad cualquier persona puede hacerlo, no es necesario saber nada de fotografía ni tener una buena cámara, con tener algún tipo de cámara o con tener un celular es suficiente. Además, estamos agregando una nueva comisión, digamos, un nuevo grupo del taller de filosofía, perdón, del taller de poesía mapuche, que este lo tiene a cargo el poeta César Hidalgo Vera, y se va a estar haciendo el 21 de octubre. El 21 de octubre comienza, va a ser todos los miércoles a las 19 horas. La hora, por supuesto, coincide tanto en Chile como en Argentina en este caso, así que los invito también. Las diversas poéticas de mujeres mapuche entre territorio y cuerpo es el tema que abarca este taller específicamente de poesía mapuche. Y por último, ya así me callo y pasamos directamente al conversatorio de hoy.
los invito a que estamos haciendo las prácticas de yoga también de manera virtual, por supuesto. En este caso es a través de un grupo privado de Facebook, así que cualquier cosa nos escriben y le pasamos el dato de cuál es ese grupo. Por supuesto, a cargo de Cristina Noya, que es siempre nuestra profesora de yoga y que nos da una mano muy grande también para poder continuar con nuestras actividades. Esto es los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Así que pueden hacer uno de los días, pueden hacer dos o cada tanto, según como ustedes puedan. Pero bueno, la invitación es para martes y jueves a las 18 horas. Con esto he dicho todo, he pasado todas nuestras novedades. Ya ahí vi que estaban conectados directamente desde la fundación y voy a pasar a invitarlos en breve. Pero les cuento primero con quién vamos a estar conversando. Igual le pido por las dudas a la fundación que me escriba para que yo sepa que están ahí del otro lado. Y mientras tanto les comento que hoy vamos a estar hablando con Recaredo Gálvez. Él es investigador de la Fundación Sol en Chile. Es investigador en materias de seguridad social, conflictividad sindical y conflictos sociales, docente en el curso de Políticas Públicas de Salud en la Universidad de Santiago, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, magíster en Política y Gobierno. Hoy vamos a estar hablando con Recaredo Gálvez, les decía, sobre crisis sistemática y financiarización. Así que ya vi que está ahí del otro lado y le voy a mandar en este momento la invitación. Así que mientras tanto vayan haciendo sus comentarios y preguntas para poder hacer esta charla más amena. Hola, Recaredo. Hola, buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien. Te escucho ¿Me un escuchas poquitito bien? apenas bajo, ¿puede ser? Sí, un segundo, a ver, voy a colocar... ¿Ahí se escucha mejor? Ahí escucho perfecto. Ah, qué bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bueno, dentro de todo, sí, bien, Dentro de considerando... lo posible. Claro, así es, sí. Bueno, recién comentaba que vos estás obviamente transmitiendo desde la cuenta de la Fundación Sol y que sos investigador de esa fundación. ¿Querés al principio contarnos un poco de qué se trata esta fundación y ya después arrancamos con el tema propio del día de hoy? Sí, muchas gracias. Bueno, la Fundación Sol, para quienes no la conocen, es una especie de colectivo de investigadores e investigadoras que se organiza de manera horizontal, como una cooperativa, por ejemplo. Y en gran medida eso significa que no depende de empresas, ni de gobiernos, ni tampoco hay un directorio. En gran medida eso permite realizar investigaciones de manera autónoma y sobre todo tomando una posición desde el mundo del trabajo, que es lo que generalmente venimos haciendo desde hace alrededor de 13 años, que es cuando comienza a funcionar la Fundación Sol, y sus principales áreas de estudio están vinculadas con el mundo del trabajo, esencialmente empleo, salario, pensiones, seguridad social, educación, y todo desde un punto de vista crítico de lo que se nos ha planteado como el modelo de desarrollo. Bien, vi en la página también que tienen como para poder colaborar. Estábamos hablando recién de el Filosofía de la Gorra, que lo hacen para poder colaborar con los espacios culturales. Y bueno, quiero además decir que desde la página de la Fundación también pueden colaborar para poder ayudar a estas investigaciones. Sí, sí, así es. Bueno, quienes deseen pueden ingresar a fundacionsol.cl, ahí pueden descargar todo nuestro material de manera gratuita, están los estudios que publicamos y también si gustan pueden hacer una colaboración. Hay distintas formas de colaborar, ya sea mensual o permanentemente y todo eso es algo que ayuda a continuar haciendo el trabajo que hacemos. Buenísimo, bárbaro. Bueno, interesante también que se pueda ingresar y que estén todas las publicaciones ahí, digamos, no es que uno solamente colabora, sino que a su vez de alguna manera recibe todo eso que ustedes están haciendo desde el otro lado. Así es, esa es la idea, que exista ese intercambio, por eso todo nuestro material es libre, abierto, para compartir. También hay diapositivas. Lo que hemos buscado también acá en Chile es poder incidir bastante y por eso tenemos también redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Twitter, que hemos logrado tener una amplia base de seguidores y a través de eso también estar constantemente colocando mensajes de análisis y de crítica respecto de, sobre todo de ámbitos vinculados con políticas públicas o sobre todo ahora
en este contexto de crisis con algunos dichos, ya sea del gobierno o de las propias políticas que ahí plantean. Claro. Bueno, así que cuestión que hay que seguirlos, básicamente. Hay que seguirlos de cualquiera de las plataformas que quieran, pero sigan a la Fundación Sol, que tiene mucha información interesante. Estabas hablando recién de ya este contexto de crisis y nos metemos directamente en el tema del día de hoy, que tiene dos aristas. Por un lado habla de la crisis sistémica y por otro lado habla de la financiarización. Te voy a pedir primero que digas por qué te parece, por qué la propuesta de pensar en una crisis sistémica. ¿A qué te referís con eso? Bueno, con eso lo que no, como fundación en el fondo hemos ido tratando de plantear es esencialmente que estamos en un momento donde ya no podemos hablar de crisis locales o sectoriales específicamente. Por ejemplo, no es solo la crisis por los sistemas de salud deficientes en términos ya sea de financiamiento, cobertura, oportunidad, y todo eso dado también las políticas que han hecho que se debiliten los sistemas de salud, tampoco solo las bajas pensiones o las privatizaciones de las pensiones, ¿verdad? Que fueron haciendo crisis en términos de los costos para los propios gobiernos, para financiar las pensiones y la vida de las personas jubiladas que se veía cada vez más miserable con montos de pensiones que no alcanzan, que es el caso de Chile en particular y de muchos otros países también donde se han ido horadando los sistemas públicos de seguridad social. Entonces, esos son dos casos, pero también en América Latina hemos ido viendo que hay muchas crisis vinculadas con materia de vivienda, con materia sobre todo de los pueblos originarios o indígenas también. Hay una serie de problemas vinculados con el extractivismo, etcétera, pero todo esto, las últimas décadas, fue presentando crisis parciales. Tuvimos fuertes movimientos por defensa del medio ambiente, también hemos tenido fuertes movimientos los últimos años sociales a nivel de la defensa o incluso de la defensa de la vida de las mujeres, ya los movimientos de mujeres, las grandes marchas, que en gran medida ha ido mostrando de que todo eso ahora está en crisis. ¿Ya? O sea, los distintos sectores en términos de sus luchas han ido poniendo en la mesa estos problemas que no están resueltos y al mismo tiempo el sistema político no los procesa, no, dado distintos conflictos de distintas formas a nivel local en cada estado-nación, ya sea donde el sistema político buscó despolitizar a propósito, o sea donde existe generalmente un militarismo para gobernar, ¿verdad? Pero hay distintas formas de observar esta crisis. Y por otro lado, obviamente, al mismo tiempo concurre un problema económico en términos de estructuras arraigadas en países periféricos que están vinculadas con esta suerte también de ser países primarios exportadores. Cuestiones que ya están llegando a un límite en el cual el mito del desarrollo, esta idea de que todos vamos a llegar a un desarrollo como en el centro capitalista mundial, cada vez queda más claro que es un mito, que es algo falso, que es inalcanzable. Entonces, en cierta medida, cuando todo esto concurre, hablamos de una crisis sistémica, ¿ya? Porque el sistema, entendido como sistema mundo capitalista, ¿ya? Por eso no es algo local, no es solo América Latina, no es solo Argentina, no es solo Chile, no es solo una crisis política, económica o financiera o institucional, son todo eso, el orden sistémico el que está conflictuado. Y la financiarización desde nuestro punto de vista, es una manera de aterrizar esto, de poder observar cómo esto también corresponde a una degradación de la forma en la cual el capitalismo se establecía en términos de relación social. Y esa degradación concurre cuando ya las personas están, por una parte, totalmente vinculadas con el sector privado. Es como una vuelta a los mecanismos de acumulación del siglo XIX, por así decirlo, cuando realmente tus pensiones no existían porque eran seguros privados, cuando habían algunas soluciones más colectivas que estaban apareciendo como alternativas, dada la incapacidad de los propios estados de ser otra cosa más que los estados gendarmes. Ahora, por ejemplo, a través de la deuda se ha ido generando un nivel de financiarización de la vida bastante extendido, donde tus
lo que necesitas para el mes, para comer, por ejemplo, tienes que comprarlo a deuda porque el salario no te alcanza. Entonces, esa es Te la hago una degradación. consulta. Cuando estamos hablando de la financiarización, ¿hablamos necesariamente de la adquisición de deuda o no necesariamente van de la mano? Claro, van de la mano, pero no es lo único, podríamos decir. No es solo que estemos hablando de créditos sofisticados, por ejemplo, sino que ahora estamos hablando de relaciones financieras que muchas veces están vinculadas, ya sea vinculan a las personas ya sea de manera individual, a través de la obligación que tiene de adquirir una deuda porque los ingresos son bajos, o lo puede hacer también en términos colectivos, cuando tú eres cotizante del sistema de pensiones y el sistema de pensiones es de cuentas individuales como en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que esas cuentas se capitalizan y al capitalizarlas las están invirtiendo en grandes grupos económicos. Entonces, al final, tu ahorro previsional, al estar bajo este paradigma, lo que hace es formar parte del circuito de la financiarización para generar beneficios presentes a las empresas donde se invierte ese ahorro, pero no garantizarte un beneficio futuro en términos de una pensión que tú conozcas, sino que al final el monto de tu pensión va a depender del resultado de estas inversiones del mercado de capitales. Esos Claro, son dos perfecto. casos donde podemos quizá ir observando esta idea de la financiarización. Claro. Y hablabas recién, antes, cuando estabas hablando más que nada del tema de la crisis, de esta cuestión de despolitizar, ¿no? Y que había como en propósito despolitizar. Acá se habla mucho de eso, como que cuando uno ya empieza a hablar de las cosas no están bien, bueno, vos estás muy politizado, ¿no? Y como que fuera un pecado el hecho de ser político. Y también se asocia mucho a lo partidario, que no necesariamente va de la mano, lo político con lo partidario. Digo, ¿por qué te parece que esta búsqueda consciente de despolitizar? Sí, desde nuestro punto de vista, esa búsqueda consciente pasa por generar una fragmentación en primera instancia, es decir, una atomización del tejido social, entendiendo el tejido social, por ejemplo, un entramado de muchas hebras donde se van a cruzar trabajadores, estudiantes, personas que viven en las poblaciones, pueblos originarios, los que componen en el fondo un pueblo, ¿verdad? Y en gran medida, cuando se busca de que ese tejido no sea fuerte y no sea cohesionado, para que no pueda tener un programa, una propuesta común, como tú decías, por ejemplo, un partido puede ser una manifestación, pero pueden ser otras formas también de organizarse en que el pueblo se exprese, como coordinadoras, federaciones, no sé, por mencionar, o uniones, etcétera. Pero en gran medida, esta despolitización lo que busca es que eso no se dé, es decir, de que parezca que en realidad todos los problemas son individuales y por lo tanto las soluciones y la gestión de los problemas también puede ser individual. Entonces ahí tú no te reconoces con tu colega o tu compañero y compañera del trabajo como iguales, sino que te reconoces como distintos. Y pareciera que tu problema de endeudamiento, por ejemplo, por mencionar uno, o el problema de las bajas pensiones que va a tener tu abuelo o abuela o tu padre o tu madre, es tu problema que tú tienes que resolver en lugar de realmente entender que es un problema tan común que tenemos que resolverlo en conjunto, como sociedad, que ese es el fin en cierta medida, por lo menos una idea más colectiva. Entonces, por otro lado, por una parte genera esta atomización, la idea de despolitización, ¿verdad? O la forma en la cual se plantea desde el poder que hay que resolver los problemas. Y lo segundo que genera es una delegación de la representatividad, que eso también es bastante complejo, es cuando las personas trabajadoras, pobladoras, etcétera, al pensar de que no pueden resolver los problemas de manera colectiva o que esa no es la vía de hacerlo, delegan en otros y esperan que otros lo resuelvan. O se les plantea, que desde el propio poder político, que quienes tienen que resolver los problemas no son ellos mismos, sino que tienen que ser quienes están en el poder institucional. Entonces ahí ocurren varias cosas que acá en Chile vemos muy explícitas, por ejemplo, con toda la desidia que hay desde la élite, sobre todo con las manifestaciones populares, las manifestaciones callejeras. Acá son son tratadas en cierta medida por lo general como actos vandálicos, como
cuestiones que en cierta medida no correspondieran, solo lo que corresponde en el fondo es la gran marcha de 2 millones de personas, no sé, pero en gran medida eso también es una expresión de esa falta de representación, porque al final, ¿quiénes están representando a esos sectores, a los sectores eh, populares, por así decirlo, que se encuentran atomizados debido a la Sí, poner misma el foco despolitización? quizás en el modo, ¿no? De decir, bueno, no es la forma de reclamar. A nosotras, por ejemplo, las mujeres acá nos pasa mucho esto, ¿no? De si se pinta una pared, que no es la manera. Y me dice, bueno, nos están matando, no sé si es la mejor manera, es la manera que surge de esta manera colectiva, pero siempre al poner el foco en el cómo y en el qué, se corre justamente la idea que está de fondo, ¿no? Me parece que también tiene que ver con eso, con que prefiero criticar la manera para no estar pensando cómo solucionar el problema. Sí, tienes toda la razón. El llamado no es laformismo, es como decir, como tú misma decías, existir cierto de protestar y otras no. Creo que ¿No? parece que estamos teniendo problemas de señal. Ah, sí, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora te estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Digo que vos decías que esta crisis no es solamente local y no es solamente cultural, ¿no? Digo, no es solamente porque sabemos que estamos pasando un momento a su vez más particular porque estamos atravesando una pandemia, lo cual saca a flote también un montón de problemas de la salud, de trabajo, de un montón de cosas. No es solamente, me parece, por este contexto que estamos viviendo, sino que lo que planteas es una crisis que ya viene hace tiempo, ¿no? Y no solamente en tu caso a nivel local, sino que es toda Latinoamérica e incluso mundial. Una crisis, como vos bien decías, del sistema, ¿no? Capitalista. ¿Hacia dónde te parece que vamos? Digo, ¿hay una forma de frenar esto? Bueno, claro, muy de acuerdo con lo que tú planteas en relación a que esta no es una crisis nueva ni coyuntural. Incluso podríamos hasta preguntarnos cuándo realmente se detiene el ciclo de la crisis subprime o la crisis financiera del 2008 y comenzamos este nuevo ciclo de esta nueva crisis que estamos viviendo. O sea, pareciera muy difícil encontrar ahí distancia. Pero en relación a hacia dónde vamos, claro, esa también es una perspectiva bastante compleja, sobre todo por la incertidumbre que hay en este momento de qué es lo que puede ocurrir, dado de que hemos visto que los estados no han, por lo menos algunos estados en América Latina con mayor frecuencia, no han perdido el tiempo en tomar medidas militaristas, sobre todo, o más violentas, cada vez más represivas. eh, y eso es algo que hace cada vez más impredecible el desarrollo de estos eventos, porque si pensáramos que estamos en una crisis de carácter sistémico, como planteábamos, uno de los elementos que pueden ocurrir es que, claro, esta crisis se desarrolle por los siguientes 5 años, 10 años, y cada vez vaya requiriendo de más violencia para mantener el status quo actual o por lo menos mantener varios de los elementos que la propia crisis expresa. O sea, porque es una crisis de reproducción. Eso es lo que nosotros también en la Fundación Sol hemos planteado, que acá hay dos elementos que, como tú dices, a propósito de la pandemia se han manifestado claramente, que son, por una parte, los cuidados, que entran en crisis, ¿verdad? Y eso afecta esencialmente el esquema reproductivo de los hogares. Esto ha generado al mismo tiempo de que sean las mujeres quienes tengan la mayor carga y la mayor tensión en este contexto de crisis, quienes ya venían desde hace tiempo reportando esta explosión. O sea, desde hace tiempo, como tú dijiste, también las mujeres ya venían dando cuenta de que ya basta. Entonces, esta misma crisis que viene a recargar todavía más su condición, viene a recargar a los hogares con más deuda, viene a recargarlos además con el uso de su ahorro, que casos de sistemas de cuentas individuales, por ejemplo Chile, Perú, por mencionar algunos, donde se retiró parte del ahorro previsional. Entonces, el futuro, pensar en el mediano plazo, sobre todo cuando además
tenemos un asunto que probablemente va a ir detonando en el corto tiempo, que va a ser el desempleo, la cesantía, ¿verdad? El, entonces, el mediano plazo, este próximo año, puede ser bien complejo. Por ejemplo, en Chile tenemos muchas elecciones que van a suceder. Vamos a tener una elección, un plebiscito ahora en octubre, luego en abril va a haber elección de alcalde de los municipios y elección de miembros para la convención constitucional, si es que se aprueba en el plebiscito y sale una convención constitucional. Entonces, el panorama va a estar impredecible porque eh, ahí, aló, Sí, ahí te había perdido. ¿Ahí me escuchás? ahí parece que estamos retomando, ¿no? Ahí te Sí, hay escuché. problemas en conexión. Bueno, te decía que vos nombrabas el empleo. Yo, respecto al tema que vamos a estar hablando de hoy, de que quiere pensar Mm. que, o que en realidad recibiendo la idea de que, y por otro lado, acá no quiere, las ideas no pueden estar siendo vueltas, ¿no? Por un lado, que no trabaja el que no quiere. Como que en realidad hay, y que es, por un lado, no sé, el extranjero que viene a sacarnos el puesto de trabajo, ¿no? Como que hay muchas ideas relacionadas a el por qué no hay trabajo. Y yo te quería preguntar esto, digo, ¿tan real es que no hay formas de generar esos puestos de trabajo? ¿Están los puestos de trabajo y están mal distribuidos? Digo, ¿cuál es tu lectura al respecto? Bueno, mira, para ser honesto, escuché la última parte de tu pregunta, pero Era la mejor. creo claro, escuché a partir de lo que tiene que ver con la migración, el tema de la desocupación, el trabajo, entonces creo que entendí más o menos cuál era el contexto y, y ahí hay es bien interesante, ¿verdad? Porque en realidad cuando damos cuenta de que la crisis viene ocurriendo, en cierta medida eso significa de que también en el mundo del trabajo, en el empleo sobre todo, desde hace ya bastante tiempo que estamos viendo fenómenos que son del todo orientados a una baja calidad de la ocupación, es decir, y en muchos casos llanamente a un nivel de precarización, o sea, desde hace décadas, por lo menos en Chile y también en otros países de América Latina, se ha venido impulsando una ola de externalizaciones de trabajadores y trabajadoras que ha terminado por generar fuertes niveles de desigualdad, ya sea en términos de acceso a derechos colectivos, muchas veces a través del subcontrato, los trabajadores no tenían claro quién era su empleador realmente o incluso tenían una segunda categoría al lado de trabajadores que fuesen directamente contratados por la empresa. También en Chile nosotros hemos estudiado los datos de empleo, por lo menos de la última década en adelante, y lo que se puede constatar es que por lo menos de cada empleos u ocupaciones que se han creado, lo que tenemos es que alrededor de un 20% corresponden principalmente a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Es decir, que no tienen empleador ni tampoco tienen personas a su cargo, no hay garantías de seguridad social ahí, no hay total desprotección. Si a eso le agregamos, por ejemplo, trabajadores subcontratados por suministro, que es una empresa que suministra trabajadores, o por enganche, que son trabajadores en la total informalidad, podemos llegar a que de cada 100 trabajadores u ocupaciones, más bien dicho, 69 son de este tipo, son cuenta propia, subcontrato, suministro, enganche. Y eso dentro de la última década, entonces, en gran medida muestra que no es que ahora estemos empezando un problema de empleo, claramente se agudiza con la desocupación,
pero al mismo tiempo tenemos que entender que desde hace tiempo ya se venía generando un esquema bastante endeble y bastante incapaz de procesar una crisis como esta. Y eso es lo más evidente, que el capitalismo no... incluso, por ejemplo, los gobiernos en Chile reconocen que uno de los principales triunfos que han tenido en los últimos 30 años construir el modelo del que tanto se jactan, pero un modelo tan frágil que en esta crisis, ¿verdad?, no ha sido capaz de mantener el trabajo, de mejorar el empleo todavía. Y lo que ahora el gobierno coloca en la mesa están siendo subsidios al empleo, es decir, subsidios que pueden llegar a las grandes empresas, subsidios que en cierta medida tampoco van a garantizar mejor calidad. Entonces, al final lo que puede ocurrir es que tengan que bajar los propios trabajadores el valor de su trabajo y trabajar por menos. Y eso no tiene que ver con las migraciones tampoco. Yo creo que en gran medida las olas migratorias en América Latina y en Europa ha quedado claro y es cosa de mirar un ciclo más largo de tiempo para ver que tienen que ver con las crisis políticas, con las crisis económicas, que se relacionan más que todo también con toda la crisis global del capitalismo, es decir, en términos de intercambio, probablemente esta crisis actual que estamos viviendo este año eh, va a ir generando transformaciones fuertes de las propias cadenas de distribución de mercancía a nivel global. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hemos visto el crecimiento del comercio en línea, ¿verdad? En Chile, por ejemplo, la plataforma que lidera las ventas en estos últimos meses ha sido AliExpress. Y en gran medida eso probablemente van a ser patrones de consumo que se van a ir consolidando. Y ahí es donde se va a ir desarrollando con más fuerza esa industria que la última década también viene creciendo. No olvidemos que por así decirlo, el hombre más rico del mundo, uno de los capitalistas más grandes, Jeff Bezos, de Amazon. Entonces, eso también muestra cómo probablemente está para un grupo de capitalistas, sobre todo estos tecnológicos, por así llamarlo, puede significar también una fuerte arremetida para posicionarse con más fuerza todavía en el capitalismo global. Claro, te decía al principio, en la primera parte que no se había escuchado del todo, es que de alguna manera yo, por lo menos en mi generación, crecí con con dos ideas opuestas. Por un lado, que no hay trabajo, digo, siempre, siempre escuchando en todos lados, no hay trabajo, no hay trabajo. Y por otro lado, acá no trabaja el que no quiere. ¿No? Como que en realidad el puesto de trabajo está, pero es uno vago y por eso también esto decía de que viene el de afuera a trabajar en los puestos de trabajo que uno quiere. Entonces decía, digo, ¿qué tan real es esto de que no existen puestos de trabajo? O si existen y están mal distribuidos, pero ¿de qué manera se pueden generar estos nuevos espacios de trabajo, digamos, o puestos de trabajo para que alcance para todos, digamos? Porque yo creo que sí están, pero bueno, no sé, eso pregunto. Sí, bueno, desde nuestro punto de vista también ahí hay distintas estrategias. Nosotros creemos que una de las más contundentes y que también los gobiernos apoyan poco es la de las cooperativas, ¿verdad? De poder desarrollar y fomentar ese tipo de espacios a escala local. Eso es lo positivo además que tiene. En términos de poder permitir desarrollar una serie de valores colectivos y al mismo tiempo poder generar valor para intercambios, es decir, para poder consumir, tener salario, etcétera. Hay algunos casos en Chile, por ejemplo, de cooperativas de trabajadores que gestionan eh, residuos domiciliarios en algunos municipios, prestan servicio a los municipios, pero dado que no hay una estrategia que utilice bien los recursos del fisco, por así decirlo, al final es de donde tú podrías obtener una buena cantidad de recursos para invertir en una política pública, que tú digas, oye, vamos a fomentar estas formas de trabajo para mediante eso poder impulsar una manera distinta, ¿verdad? Pero claro, ese tipo de políticas, por lo menos que en Chile no operan. Y por otro lado, también uno a veces puede pensar cómo se puede generar trabajo a través de otras de alternativas que sean más sostenibles y que sean más locales y más y gestionadas a ese nivel. Es decir, no necesariamente que signifique un impulso con los recursos de todos,
no necesariamente tiene que ser un impulso donde esté el gobierno directamente involucrado. O sea, muchas veces puede significar de que sean las comunidades locales las que lo gestionen, las que se hagan cargo de recursos, que promuevan planes de inversión local y de desarrollo justo a través del comercio, etcétera. Eso es otra cosa que por lo menos no sé cuál será el caso en Argentina o en otros países, no lo hemos visto en detalle, pero hemos visto en Chile, por ejemplo, redes de comercio justo, de comprando juntos, grupos colectivos de personas que reúnen recursos y van a los proveedores directos, principalmente verduras muchas veces, u otros insumos necesarios. También redes locales de productores, harto de eso en cierta medida puede ser también una alternativa, porque eso también requiere sofisticarse, es decir, poder tener personas que trabajen en esos circuitos de intercambio y que puedan recibir un salario para vivir de eso y en cierta medida sostenerlo también constantemente. Entonces, es ahí yo creo también estrategias que ojalá Cambiar vayan el tomando sistema, forma. justamente era lo que veníamos hablando, que estaba en crisis, ¿no? Digo, intentar cambiar, aunque sea en lo micro por lo menos, la forma de trabajo, ¿no? Para poder Así es. sostenerla en el tiempo. Acá lo que se ve mucho es como cooperativas que surgen a partir de fábricas recuperadas, digo, de lugares que ya existían, que al cerrar fueron tomados por los empleados y lo mantienen, digamos, ahí en el tiempo. No sé si se ven tanto cosas que hayan surgido de cero, digamos, ¿no? Que haya gente individuales que se hayan juntado a hacer algo, sino que era a partir de algo que no funcionó y entonces lo continuamos de otro modo. Sí, como decías, se está ahora mucho viendo el tema de los bolsones de verduras y demás, como cooperativas en ese sentido sí, pero es muy micro, digamos, todavía no tiene tanto auge eh, como en casi toda la sociedad y especialmente acá en Capital sí, no sé si en las provincias, es como que hay otra idea. Vos hablabas recién de buscar quizá una economía más local. Pensaba que nosotros siempre tenemos la mirada puesta afuera, ¿no? Que estamos siempre más allá del dólar y de que dirige nuestra vida, de estar pensando a ver cómo es la economía o la forma de economía en Estados Unidos, qué es lo que hace China, ¿no? Digo, como que siempre hay una mirada puesta afuera y esperando que venga la salvación también desde afuera. Y pensaba esto, ¿no? Qué interesante poder cambiar esa mirada hacia adentro y decir, bueno, a ver cómo podemos hacerlo desde unas economías quizás más regionales, ¿no? Me parece que por ahí va un poco la propuesta, ¿no? Claro, en el fondo puede ser a distintas escalas. También lo importante es que al final, ¿quién controla ese desarrollo? Es decir, cuando uno piensa que sea algo local, espera claramente que sea un nivel donde pueda ser lo más democrático posible el control. Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, estas redes de intercambio locales, o si estamos hablando de políticas regionales o a nivel latinoamericano, es importante que estén basadas en una participación extendida y, y- y que esa participación en cierta medida sea representativa, sobre todo de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras. Claro. No sé si Acá estamos. viendo ver, hay Ahí te algunos escucho. comentarios. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Decía que acá Luis Guillermo estaba dejando un comentario que decía, buenísimo el tema práctico, donde quizás mi pensamiento, creo, desde las municipalidades se podrían apoyar ciertas iniciativas, perdón, cientos de iniciativas, proyectos extras, pero que sean apoyados. Felicitaciones, muy buen tema. Bueno, gracias Luis. Eh, y a su vez no quería dejar de leer a Cristina que decía que es importante que el Estado apoye estos movimientos, ¿no? Eso que decíamos de las cooperativas y todos los movimientos que se están dando, que si no es muy duro poder sostenerlos solos. ¿Me estás escuchando? Sí, ahora ahí te escuchaba. Antes no. Ahora te escucho. Estamos ahí con la conexión. No sé si pudiste leer los comentarios, digo, estaba de Sí, Cristina sí, que sí, hablaba de la importancia del Estado, digamos, en apoyar estos movimientos, y Luis que decía desde las municipalidades se pueden apoyar también cientos de iniciativas. ¿Qué rol tiene el Estado en estos cambios que estamos diciendo? Bueno, como dice Cristina, en cierta medida yo creo que lo más importante es que el Estado tenga un rol que facilite los procesos y no un rol que le coloque más trabas. Generalmente
el Estado puede estar más del lado del gran capital, entendiendo cómo ahí puede obtener beneficios directos, inmediatos y muchas veces también cómo el propio gran capital al final de cuentas termina controlando el Estado a través de las diversas instituciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que es probable que el Estado tampoco sea un promotor o un garante de los desarrollos autónomos a nivel local, de las cooperativas y todo. Entonces, yo creo que lo mínimo que se puede aspirar es claro, que no genere políticas que las mermen más todavía. Por ejemplo, muchas veces se les carga bastante por el trámite burocrático, las dificultades para sostenerse, para conformarla, también los incentivos para invertir, o incluso lo que tiene que ver después con las deudas que podrían asumir. Entonces, claro, ahí está en pensar cómo desde el nivel más local se pueden desarrollar estas economías y cómo el Estado al final de cuentas no las coarta y si es necesario impulsarla, yo creo que eso solo se va a obtener, que haya un impulso desde el Estado, si estos sectores van tomando cada vez más fuerza, si van siendo capaces de presionar con más fuerza, ¿verdad? Y junto con eso, al mismo tiempo, van a irse consolidando, o sea, o debiesen irse consolidando para que haya una política de impulso real. Estos mismos espacios locales de los que tú hablabas, ¿verdad? Que a veces son bastante pequeños, en Chile también, son algunas redes muy locales en las provincias, pero por lo menos si van existiendo esas bases, al momento que esto ya empiece a ser cada vez más necesario, debido a que los distintos bienes van a aumentar su precio, la crisis económica va a estar cada vez más ruda, lo que estamos viendo con Estados Unidos a nivel global va a afectar obviamente el valor del dólar en lo que queda del año. Entonces, cada vez esta estrategia de alivianar la carga financiera, los costos y poder mantener el consumo van a ser más necesarias y más presentes. Y ahí hay que ir poniendo atención, como entre todos también logramos contribuir, ¿verdad? Si creemos que es una buena forma de prepararse por una parte, prepararse para una crisis cada vez más profunda y al mismo tiempo lograr generar niveles de sobrevivencia más colectivos. Claro. Esta especulación que hablabas recién financiera, en donde quizá la economía es un poco más, no sé, imaginaria, si se quiere, que real, eh, también digo, ¿cuál es el rol del Estado en eso? Digo, ¿interviene, puede intervenir, lo hace, o a propósito no interviene como para que siga sucediendo este imaginario, esta especulación, digamos? ¿Qué tan real es ese tipo de economía? Bueno, por ejemplo, en Chile, el fondo de pensiones administrado por empresas privadas, ya porque en Chile las pensiones son privadas, es un fondo equivalente a cerca del 80% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Chileno. Entonces, todo ese dinero está invertido en el mercado de capitales, ya sea, por ejemplo, en Chile hay cerca de un 45%, perdón, el 45% a nivel internacional y el resto está invertido en Chile, ¿ya? Entonces, en gran medida, lo que se va apreciando ahí es que hay una fuerte intención de tener los ahorros previsionales de toda una generación en la especulación financiera, ¿ya? Entonces, eso se mantiene porque el Estado lo ha querido mantener. O sea, este sistema en Chile va a llevar cerca de 40 años. Entonces, si uno ve las pensiones, para que ustedes se hagan una idea, la mitad de las personas que se jubilaron en julio y recibió una pensión después de haber cotizado entre 30 y 35 años, es decir, una gran cantidad de años cotizados, la mitad de esas personas que cotizaron esos años recibieron una pensión que estaba por debajo del 85% del sueldo mínimo, ¿ya? Es decir, el sueldo mínimo en Chile hay que entender también de que es bastante limitado, alcanza para comprar un kilo de pan al día, ir y volver al trabajo, arrendar una pieza básica y pagar las leyes sociales. Nosotros, en el fondo, es bastante sencillo obtener el cálculo porque es muy reducido y a través de esto que les digo, uno puede graficar para qué alcanza el sueldo mínimo.
Entonces, si la pensión, luego de haber cotizado entre 30 y 35 años, ni siquiera llega a ese monto, uno se pregunta para qué o por qué mantenemos este sistema privado de pensiones. Y claramente es porque se mantiene una estrategia de acumulación de capital, que es esta estrategia que hablábamos al inicio de la financiarización, donde las pensiones ahora están financiarizadas. Y con eso al mismo tiempo que se hace, por ejemplo, el grupo Luxic, que es un gran grupo económico acá en Chile, controla CCU, la cervecería, ¿verdad? Banco de Chile, etcétera. En ese grupo se invierten más de 7.000 millones de dólares desde el fondo de pensiones, ya en empresas de ese grupo. Lo mismo en otros grupos como el Polman, que tiene los supermercados de la cadena Cencosud, o con los grupos Ajá. Solari, que tiene las tiendas Falabella. ¿Ya? En esos grupos también se invierte eh, el ahorro previsional. Entonces, esto ocurre en muy pocos otros países, así tan de la misma manera como ocurre en Chile, pero en otros países esta lógica de especulación se ve ya sea con los fondos de salud, fondos de infraestructura, etcétera. Entonces, claro que sí hay a nivel global una visión cada vez más propensa a buscar más riesgo en las inversiones, cada vez se puede, y con eso se puede invertir de manera más abierta en cuestiones que son basura, como ya ocurrió en el 2008, y esa búsqueda de riesgo es para obtener más retorno al final, ¿ya? Porque el retorno de las inversiones a nivel global está cada vez siendo más bajo. Entonces, esa búsqueda de riesgo al final perjudica a las personas que están esperando una futura pensión, que tienen un plan de salud o que están comprando ahora un departamento, y en gran medida eso es lo que va a hacer cada vez esta crisis como una especie de bola de nieve. Puede pasar también que por una cuestión de tasas le convenga, digamos, a los grandes empresarios seguir especulando porque reciben más dinero de esa manera que haciendo una inversión real, digamos, y decir, bueno, voy a invertir en industrias, voy a invertir y que se decide seguir especulando porque las tasas están a su favor. Claro, hemos visto que eso, por lo menos, dado de que los bancos centrales, acá en Chile eso ocurrió, se disminuyeron las tasas, entonces para los bancos privados era mucho más atractivo poder endeudarse con obtener dinero, ¿verdad?, desde el Banco Central, sin que eso significara que las tasas para los consumidores de créditos de los bancos bajaran. Entonces, el caso inmobiliario, como tú señalas, es un caso bastante emblemático donde esto mismo ocurre, un crédito hipotecario que puede tener tasas bastante más elevadas del costo de financiamiento y que en la lógica neoclásica o neoliberal, ¿verdad?, se justifica en términos del riesgo que tiene una persona versus un banco, ¿verdad? Y que por eso una tasa más baja para el banco porque hay menos riesgo de que vaya a pagar, en cambio una persona hay más riesgo de que no vaya a pagar. Y ahí lo complicado entonces, ¿qué nos dicen esos mismos datos? Porque si es tanto el riesgo de prestarle a las personas que pueden llegar a tener tasas sobre el 20% y más, quiere decir de que realmente estamos en un panorama donde ese riesgo se puede ir incluso amplificando y eso podría detonar condiciones de no pago. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta financiarización, también lo que estamos pensando es que estamos llegando a un momento donde probablemente vamos a ir conociendo los límites de estas estrategias de acumulación de capital. Y esos límites se van a ver traducidos probablemente en no pago. Hace una semana, por ejemplo, en un diario de circulación nacional acá en Chile, aparecía un reportaje de una situación que se dio, que no está totalmente medida, pero en este reportaje trataban de llegar a algunos datos, donde algunos por así decirlo, personas de mayores ingresos que podían adquirir una docena de departamentos, por ejemplo, a través de créditos hipotecarios con distintos bancos, se aprovechaban de que el crédito hipotecario se demoraba cerca de 60 días en tramitarse, entonces pedían varios créditos y con eso podían llegar a comprar hasta 12 departamentos de una vez, ¿ya? Y luego esos departamentos los ponían en renta. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que a propósito de la crisis, muchas personas están dejando de rentar los departamentos o no están pagando la renta. Entonces, esto está significando que muchos de estos compradores que compraron departamentos por docena o incluso por más, están devolviendo esos departamentos o rematándolos a menos de la mitad del precio que lo compraron originalmente. Entonces, claro, uno puede decir si esto no está medido del todo, si no sabemos la profundidad, porque esto combina una serie
de patrones que son subterráneos, ya que acá hay todo un negocio, hay un agente inmobiliario que le recomendó a estas personas hacer este tipo de negocio, sabía cómo hacer el trámite en los bancos, etcétera, o hay más de un agente en el fondo. Uno no sabe la extensión de estas prácticas. Y ahí es donde se anidan las famosas burbujas. Por otro lado, tenemos lo que ocurre en nuestro país por estudiantes que están endeudados, que son más de 635.000 estudiantes que están endeudados por educación superior. Muchos de ellos que no pueden pagar esas deudas. Y que imagínate, eso de la también... universidad, ¿no? Así es, estudios de universidad o incluso en centros de formación técnica, institutos, dado de que acá para estudiar en educación superior el Estado te puede ser tu aval, ¿ya? Entonces tú te puedes endeudar con un banco privado y el Estado es tu aval, pero también tú asumes la deuda. Entonces lo que ocurre es que hay muchos estudiantes que figuraban como deudores y no podían contraer otros créditos. Y hasta hace poco eso, en el Parlamento se generó una ley, en el Congreso chileno, para que se borre a los estudiantes del registro de deudores morosos. Pero eso también va a ser probablemente un arma de doble filo, porque muchos estudiantes ahora van a poder acceder, o ex estudiantes, trabajadores ahora, van a poder acceder a deuda y dado el ciclo de crisis que estamos, probablemente sus ingresos van a bajar, ¿verdad? Y las deudas no sabemos qué impacto pueden tener ahí. Entonces, si no hay políticas reales en términos de cómo abordar esta crisis, que es lo que no ha habido hasta ahora, desde nuestro punto de vista, el gobierno en Chile y probablemente en otros países de América Latina no han planteado políticas de la profundidad que se requieren. Parece que realmente no se quiere reformar siquiera los actuales cimientos en los que nos encontramos del modelo capitalista y tampoco las expresiones que cada Estado le ha ido dando. Y eso es lo más peligroso, porque ¿cuánto va a durar esa posición conservadora? Ahora lo que estamos viendo es eso, la defensa del modelo por parte de las fuerzas más conservadoras de la sociedad. Bueno, pero porque también hay que pensar que quienes lo defienden son justamente los que se benefician. Así es, así es. Entonces, si pensamos que en cierta medida ciertas políticas que a veces se impulsan no son más que políticas para comprar tiempo, como los subsidios, que no resuelven el problema de fondo, ¿verdad? Pero compran un poco de tiempo. Esto del retiro del ahorro previsional que te comentaba que en Chile se hizo y que fue lo que benefició a millones de personas, que en el fondo millones de personas retiraron su ahorro previsional en nuestro país, y eso fue porque realmente falta una política de ingresos, es decir, que las personas tengan dinero en los O sea, bolsillos son para poder paliativos consumir. que van haciendo, pero no soluciones de fondo, digamos. Así es, así es. Claro. Bueno, no sé, quiero que me dejes un mensaje esperanzador, por lo menos después de todo esto, porque si no nos deprimimos. Decime que por lo menos la unión hace la fuerza y que vamos a poder lograr el cambio, por lo menos uniéndonos entre Latinoamérica. Bueno, claro, tú muy bien lo señalas y no queda otra cosa más que pensar que eso, ¿verdad? O sea, el futuro, si bien el panorama puede parecer difícil, es posible que el futuro sea más complejo todavía, por lo cual ahora la unión, como tú lo señalas, ya no es una opción, sino que ahora es un imperativo. Y la unión y la unidad y el trabajo buscando que sea un trabajo orientado a que primen valores colectivos, que prime por lo menos una perspectiva que ahora sea antipatriarcal realmente, que sea anticapitalista, que busque construir alternativas. Y en eso es necesario unirse, o sea, estamos en un periodo donde realmente, como hablamos ahora en esta conversación, ¿verdad? Hay alternativas que quizás todavía son muy pequeñas, muy locales, y es necesario fortalecer esos impulsos, al mismo tiempo que se resiste la crisis como tal, ojalá resistirla colectivamente, y se analiza el proceso, que es lo que estamos haciendo en esta conversación en el fondo. Entonces yo creo que son varios desafíos y la mejor forma de impulsar los desafíos siempre ha sido colectivamente. Tenemos los ejemplos de los movimientos populares, obreros de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces ahí hay una aposta que tomar, principalmente de parte de la clase trabajadora en los movimientos populares, para reimpulsar, porque esta crisis no solo puede ser una oportunidad para el capitalismo, para sostenerse, transformarse en algo más duro, todavía más autoritario, sino que debiese ser ojalá una oportunidad para los pueblos, para reorganizarse, repensarse y aprovechar esta larga crisis que estamos viviendo. Sí, ojalá así sea. Acá Cristina también de parte de Líneas de Fuga te agradece
estar con nosotros. Dice, tristemente se reconoce que América Latina padece mucho de todo lo que relataste. Todos los que hacemos líneas de fuga, yo me incluyo, deseamos seguir en contacto contigo. Bueno, nada, muchas gracias. Ricardo, ya se nos va el tiempo por esta conversación y esperamos seguir quizá dando más consejos y que no se depriman, que la salida es colectiva y que podemos lograrla. Así es, muchas gracias a ustedes también por el contacto. Seguimos al habla. Bueno, chao, muchas gracias. Ahí está, se iba entonces Recaredo Galvez, él es de la Fundación Sol, voy a recordar, de Chile. Pueden seguir a esta fundación también para tener más información sobre todas las investigaciones que están haciendo y poder colaborar también para que puedan seguir manteniéndose. Y como siempre, este conversatorio y todos los que hemos tenido los vamos a guardar, los van a poder ver o volver a ver en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado y nada más. Les mando un saludo a todos. Chau, chau.